poner este tema en el corazón de nuestra expositora Saray Soya, ya que hay tanta necesidad que nuestros hijos sean formados en amor. Oramos para que toda palabra que salga de su boca, Señor, mi Dios, sea palabra edificante para nuestras vidas. Sea palabra, Padre, que nos instruya. Sea palabra, Padre, que nos redarguye. Padre, que cada palabra que salga de su boca la podamos tomar y poner por obra. Padre, úsela con poder y gloria. Y que cada palabra que salga de su boca sea una palabra que no ministre en esta mañana. Que podamos meditarla, que podamos absorberla y que la pongamos por obra. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Úsela con poder y gloria, Padre, para que toda palabra que salga de su boca no retorne vacía, Señor. Y que toda palabra que salga de su boca sea una palabra, Padre, que la estudiemos y que nos las apliquemos esta mañana. Gracias por ella, Padre. Guarde su entrada, guarde su salida. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por el privilegio. Sean todas bienvenidas. Que el Señor les bendiga. Para mí es una bendición estar con ustedes nuevamente y poderles en esta ocasión compartir de la palabra de Dios, de un tema que realmente toca mi corazón porque en algún momento de la vida todos lo vivimos porque todos somos hijos, todos, o no todos somos padres, pero sí todos somos hijos. Y yo creo que Dios tiene algo para hablarnos en esta mañana y yo le pido a Él que nada más me use como instrumento en sus manos. Este tema vino a mi mente y a mi corazón analizando un poco la necesidad que yo veo actualmente en el mundo, la necesidad de tener familias formadas con fundamentos cristianos, con fundamentos bíblicos, familias que realmente conozcan la palabra de Dios y que enseñen a sus hijos lo que Dios quiere que aprendamos. Y, y yo creo que voy a comenzar recordándoles acerca de lo que, de acuerdo a la palabra de Dios, es el amor, ¿verdad? ¿Y qué es el amor? Dice, el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no precede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. De acuerdo a la Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo hablaba acerca de lo que él consideraba que era el amor. Y yo quiero que nosotros recordemos este concepto de amor porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese amor de Cristo en nuestros corazones constantemente y a las primeras personas que nosotros tenemos que brindarles este amor en nuestro hogar, a las mujeres o esposos que están casados, es a su cónyuge. Y a las próximas personas que ese amor va a ser derramado a nuestros hijos o las personas que vivan con nosotros en nuestro hogar. Realmente el significado del matrimonio es la representación del amor fiel al pacto entre Cristo y su pueblo. Eso es lo que es el significado del matrimonio, esa representación única y fiel de ese gran amor que tuvo Cristo, por el cual Él dio su vida, ¿sí? Por amor a su pueblo, por amor a su iglesia, por amor a su novia. Y este amor fiel a ese pacto alcanzó su punto culminante cuando en la muerte de Cristo, en ese sacrificio que Él hizo, lo hizo por su iglesia. Y ahí es donde vemos la representación más grande y más pura de lo que es el amor. Dar su propia vida. Y, y realmente esa expresión suprema de gracia que Dios tuvo para con nosotros, para con aquellos que todavía no existíamos en esta tierra, pero ya estábamos en el corazón de Dios. A su vez, esa expresión de la gloria de Dios, la cual tiene ese valor infinito e incalculable, debería de ayudarnos y enseñarnos a nosotros acerca de lo que es el amor y de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer acerca del amor.
enfocándonos un poco más acerca del amor en el matrimonio. Y bueno, ¿por qué estoy tocando un poco el tema de matrimonio e hijos? Bueno, doy gracias a Dios. La otra vez hablé un poco acerca de mí. Tengo un esposo al cual amo, tengo 4 hijas, una familia que estoy muy agradecida con Dios por haberme la dado. Y todos los días yo le pido al Señor que me ayude a ser mejor, que me ayude a ser una mejor madre, una mejor esposa, que me ayude a reconocer mis errores cuando fallo, cuando me equivoco, a darme cuenta cuando estoy lastimando, a darme cuenta cuando tengo que retractarme de mis acciones y actuar con amor, actuar como Cristo lo haría. Y yo creo que es algo que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir con Cristo. En Efesios capítulo 5, verso 33 dice la palabra, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo en la nueva versión internacional. Recordemos que Dios debe ser el Señor y el centro de todo, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, pues Él debe tener el primer lugar. Si Él tiene el primer lugar, entonces por consiguiente cada uno dentro del matrimonio, en la pareja, tiene esa responsabilidad de qué? De reconocer en todo lo que hacen a Jesucristo. Si nosotros aprendemos a poner en todo lo que hacemos a nuestro Señor Jesucristo como lo más importante, a darle el lugar que Él se merece, a darle ese primer lugar en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestras vidas, nosotros vamos a comprender realmente el plan de Dios para nuestros matrimonios y para nuestras vidas. Cuando un hombre y una mujer comparten estos conceptos acerca de quién debe de tomar el primer lugar y los entienden y los logran disfrutar, ellos pueden tener un matrimonio dedicado a Dios. Pueden llegar a tener un matrimonio que honre a Dios. Pueden tener un matrimonio que, aunque no es perfecto, porque no somos perfectos, camina conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que, como hijos de Dios, aprender a reconocer que tenemos que poner a Él en primer lugar y que nuestro cónyuge o nuestros hijos no pueden usurpar el lugar de Dios. Dios siempre debe ser el primero. Y cuando les digo que Dios debe ser el primero y que Dios debe ser lo más importante, es que hay muchas relaciones que no son sanas porque la mujer llega a idolatrar a su esposo o su esposo llega a idolatrar a su esposa o inclusive los hijos llegan a quitar el lugar que corresponde al esposo o a la esposa. Y entonces estamos tergiversando lo que realmente Dios tiene como plan para nuestras vidas y nuestras familias. Pero cuando nosotros hemos reconocido a Jesucristo como el primero y el último, el más importante en nuestras familias y el centro, esas situaciones no pueden pasar. No podemos usurpar los lugares de los demás y quitar a Dios y poner a los otros en primer lugar, no, porque cuando sabemos cómo desciende la bendición, cuando sabemos quién es la cabeza, cuando sabemos de dónde viene la bendición y cuando hemos puesto en el lugar correcto, entonces todo fluye. Es como una cascada que fluye, viene en un cauce correcto. Cuando una cascada tiene eh, pues curvaturas y se desvía, entonces ya no es cascada, ya no fluye el agua. Entonces es lo mismo. Cuando queremos que la bendición de Dios sea derramada sobre nuestros hogares, que el amor de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, tenemos que ponerle a Él como el centro de todo. Amén. Entonces, en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podemos leer en el verso 28 que dice, amarlas como a sí mismo asumimos cuerpos. Dice, ¿por qué? Porque así, el que a sí mismo lo hace, a sí mismo se ama. O sea, tienes que amar a tu esposa como a ti mismo, como a tu mismo cuerpo. Cuando tengan un chancecito, me leen ahí Efesios 5, del verso 25 al verso 33 más o menos, que habla un poco más acerca de esto. Pero dice, maridos, amad a nuestras mujeres, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y es lo que yo les estaba comentando. La palabra amor significa abrigar. Aquí es traducido como un abrigo,
como lo que implica defender, lo que se manifiesta como amparar y tiene que ver también con resguardar, como cuando una nave resguarda del viento, resguarda del agua. Entonces, cuando ese amor es derramado sobre la esposa, no solo resguarda a la esposa, sino que esa nave que resguarda del viento, de la adversidad, de la tormenta, resguarda a toda la familia. Y los hijos están resguardados en ese amor que ese marido le tiene a esa esposa. Entonces, cuando ese marido no ha manifestado ese amor, que ama a su esposa como a su mismo cuerpo, que la protege, que la cuida, que la riega, entonces esos hijos están desprotegidos. Pero cuando ese marido ha aprendido a amar a su esposa, a resguardarla, es un hogar donde también recibe los beneficios de ese amor. Es un hogar donde también recibe ese resguardo, recibe ese cuidado, ¿sí? Entonces, yo quiero que comprendamos acerca de la importancia de manifestar el tema. Es mucho para hablar acerca del amor, acerca de las formas en que un marido puede manifestar su amor a su esposa. Los hombres y las mujeres somos distintos, Dios nos hizo distintos y eso es maravilloso. No nos tenemos que ir. Disculpen, Gloria a hermanas, Dios. que se fue No la hay luz, problema. se fue la luz y pues se me apagó un momento, se me fue el internet en la computadora, pero ya estamos aquí, me conecté del celular mejor. Pues hermanas, volviendo al tema, les decía que cuando ese amor es dado por el esposo, ese abrigo es dado a la esposa, realmente el resto del hogar también recibe los mismos beneficios. Y eso es muy importante que lo sepamos, que los maridos lo sepan. Hermanos, decidan amarse, decidamos amarnos cada uno como Cristo amó a la iglesia. Y yo creo que eso es lo más importante y el punto más importante a resaltar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, así como Él se negó a sí mismo. Tenemos que entregarnos y entregar nuestra vida por amor a nuestro esposo, a nuestra esposa, así como Cristo entregó su vida por amor a la iglesia. Y realmente la sumisión, el respeto y la intimidad entre la pareja tomará su propio cauce, así como les hablaba de la cascada, y Dios desatará de su poder sobre los matrimonios. ¿Para qué? Para que sean conforme a su plan. ¿Cuándo qué? Cuando hemos decidido poner a Él, a Jesucristo mismo como centro y Señor, como nuestro Señor y Rey, y aquel que hemos decidido honrar, hemos decidido servir, hemos decidido poner como Señor de nuestras vidas. Entonces, Él desatará de su poder sobre nuestro matrimonio y estos matrimonios podrán ser conforme al plan de Dios. Realmente les insto a que leamos y analicemos Efesios 5, 25 al 33, que termina diciendo, y la mujer respete a su marido. Y eso es muy importante también. No solo el marido debe amar, debe sustentar a su esposa, sino que la esposa, la mujer, debe de respetar a su marido para que todo fluya correctamente y conforme a la voluntad de Dios. En Gálatas 6:9 tenemos que saber que habla acerca de que lo que sembramos cosechamos. Y si nosotros damos respeto a nuestros esposos, si nosotros damos admiración a nuestros esposos, nosotros vamos a recibir a cambio amor, protección y también respeto. Entonces, yo les insto a que podamos caminar en ese amor de unidad, de respeto, en el cual tenemos que poner a Dios como primer lugar. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer esto, ahora vamos con el tema de los hijos. Vamos a aprender a atesorar a nuestros hijos. Hermanos, atesoremos a nuestros hijos. En Salmo 127, verso 3 dice, he aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Realmente, hermanos, los hijos son herencia de Jehová. Realmente los hijos son bendición de Dios y tenemos que atesorarlos. Como en lo secular, ¿no? A alguien le dejan una herencia, mira, aquí está el testamento, su abuelo, su tío, tal, su padre le dejó tal herencia o tal tesoro, lo recibimos con gracia, lo atesoramos porque es un bien material y bueno, le podemos dejar a nuestros hijos, cuanto no más, tu Padre Celestial que te dice, mi tesoro, el tesoro que yo te estoy dando, la herencia que yo te estoy dando son tus hijos.
Atesóralos, hermano, valóralos. Atesorar a nuestros hijos significa que no debemos ser padres con crueldad o tener una sobrecorrección sobre ellos o una sobredisciplina exageradamente dura sobre ellos. Tal tratamiento puede causar que nuestros hijos se vuelvan amargados. No provoquéis a ira a vuestros hijos, no los exasperéis. Tienes que buscar dirección de Dios para hablarle a tus hijos, sean pequeños, sean adolescentes, sean jóvenes, inclusive estén casados. Realmente evitemos, hermanos, en caer, en volver a nuestros hijos jóvenes amargados, jóvenes que no quieren saber nada de Dios, jóvenes que no quieren saber nada de la palabra, porque nosotros hemos sembrado amargura en ellos y no les hemos demostrado el verdadero amor de Cristo y hemos tergiversado la palabra de Dios a nuestro favor, diciendo que esa es la disciplina de Dios, cuando Dios nos manda a tener un amor, un corazón de Padre amoroso, así como Él lo tiene con nosotros, así como Él nos tiene paciencia, así como Él nos perdonó nuestros pecados, así como Él nos restauró, así como Él nos marcó un destino, nos marcó un propósito. Nosotros como padres tenemos esa misma responsabilidad de marcarles ese propósito y ese destino a nuestros hijos, porque Dios nos lo puso en nuestras manos. Como padres es nuestro trabajo asegurarnos que nuestros hijos se sientan apoyados, que nuestros hijos se sientan amados, mis hermanos. Es como padres es posible que hayamos cometido un montón de errores, es que no somos perfectos y no nacemos con el manual debajo del brazo de cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Es posible, hermanos, que hayamos cometido errores, pero realmente esa crianza que nosotros le estamos dando a nuestros hijos va a ir perfeccionándose cuando nosotros entendamos cómo tenemos que hacerlo. En esos momentos difíciles, hermanos, en los cuales nosotros creamos que nos hemos equivocado o que no sepamos cómo manejar la situación o que realmente se nos esté saliendo de nuestras manos, realmente tenemos que recordarnos esos momentos que nuestros hijos nos han dado de felicidad. Recordemos cuando eran pequeños y nos llenaban de abrazos y besos. Recordemos cuando ellos han tenido triunfos, han tenido momentos y situaciones que nos han llenado de gozo. Recordemos esos momentos, hermanos, así como Dios no se acordará de nuestros pecados, sino se acordará del regocijo y el amor que nosotros, que Él siente por nosotros cuando se recuerda de nosotros. Así mismo tenemos que hacer por nuestros hijos. No resaltar en nuestros hijos sus defectos, sino resaltar sus virtudes. Es más fácil decir a nuestros hijos, mira, ¿por qué no has limpiado tu cuarto? ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué? Y estamos resaltando los defectos. Mira, ¿por qué hiciste esto? Veniste tarde. Hermanos, comencemos a resaltar las virtudes de nuestros hijos si queremos que sus actitudes cambien. Comencemos a ser ejemplo si queremos que sus actitudes cambien. Recordemos esos momentos llenos de risas, de amor, de ternura, de ilusión. Y aunque vengan días malos, mis hermanos, no olvidemos ser agradecidos con Dios por tener a nuestros hijos. El agradecimiento por nuestros hijos delante de Dios, Señor, gracias por mi hijo. Está en malos pasos en este momento. Gracias por mi hijo, porque sé que harás cosas grandes y nuevas en su vida, porque mi esperanza está en ti y no en el hombre, porque sé que tú le transformarás, porque sé que tú tienes propósitos grandes para él, porque sé que lo harás una mujer de bien, un hombre de bendición, un hombre de familia, un hombre que amará a su esposa, que amará a sus hijos, que será protección para su hogar. Gracias por mi hija, porque la has traído a esta tierra para ser madre de naciones, la has traído a esta tierra para criar hijos de bendición, la has traído a esta tierra para hacer heredad. Gracias, Señor. Seamos agradecidos por nuestros hijos y comenzaremos a ver el cambio, comenzaremos a ver hijos felices, comenzaremos a ver hijos que realmente hacen lo que miran y escuchan. Mis hermanos, yo les voy a contar una anécdota. El fin de semana salimos con una familia muy querida, muy cercana a nosotros, que tienen hijos en edades similares a mis hijas. Y desde pequeñitos y bebés, nosotros nos juntamos como con cuatro familias que nos llevamos muy bien y pues el fin de semana salimos con una de ellas. Y fuimos a un lugar donde había como una pared de estas para escalar. Entonces eran como 6 metros, les ponían el arnés y todo lo demás a los niños y ellos escalaban. Y me acuerdo que la hija menor del matrimonio, amigo de nosotros, intentaba subir, el papá estaba emocionado con el celular tratando de tomarle video que ella iba a subir,
pero ella subía 2 escalones y se dejaba caer, 2 escalones y se dejaba caer. Y la mamá reconoció y como decimos en El Salvador, le cayó el 20 y dijo, ella lo que necesita es a papá. Y le dice al esposo, ve, ve, háblale, háblale. Ella se quedó con el celular, yo tomé el video, ve, háblale. Entonces él como que reaccionó así, sí, y se fue. Le dijo 2, 3 palabras en el oído, palabras de afirmación, palabras de un padre, palabras que un hijo quiere escuchar. No sé qué le dijo, pero yo sé que fueron de afirmación porque aquella niña sonrió y agarró aquellos escalones y comenzó a escalar y a escalar aquella pared. Y en cuestión de segundos y un par de minutos, aquella niña estaba tocando la campana a los 6 metros de altura. Y me sorprendió tanto. Fueron tantos los intentos fallidos, pero fueron 2 palabras de su padre para que ella pudiera llegar a la meta. Mis hermanos, mis hermanos, Dios está hablando a mi corazón. ¿Cuántas palabras nos ha dado nuestro Padre Celestial a nosotros? Palabras de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Palabras para darnos un futuro y una esperanza. Escuchemos a nuestro Padre Celestial si queremos llegar al final del camino y tocar la campana, si queremos decir, Señor, aquí estoy, heme aquí. Señor, he llegado, he alcanzado la carrera, he llegado, he guardado la fe. Sí, mis hermanos, nuestros hijos en lo natural necesitan escuchar palabras de afirmación. En tu boca tienes el poder de la vida y de la muerte. ¿Para qué vas a usar tu boca? ¿Le vas a dar palabras de vida a tus hijos o le vas a dar palabras de muerte? Mis hermanos, tus hijos no necesitan un sermón de 1 hora, necesitan 2, 3 palabras de afirmación constante para que ellos crean que tú crees en ellos. Así como nosotros creemos que nuestro Padre que está en los cielos cree en nosotros y nos escogió para cosas grandes. Amén. Entonces, mis amados hermanos, realmente seamos agradecidos por tener a nuestros hijos y cumplir la palabra de Dios sobre ellos, que siempre nos insta a atesorarlos, a enseñarlos, a corregirlos y sobre todo ser modelos para ellos en la manera de vivir. En Proverbios capítulo 22, verso 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mis hermanos, hablemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Instemos a nuestros hijos en el camino de la verdad para que las corrientes de este mundo, las nuevas ideologías, no sean las que los adoctrinen, no sean las que les enseñen, porque si tú no les enseñas, alguien más lo hará. Si tú no eres el modelo para tus hijos, alguien más lo hará. Si tú no les demuestras el verdadero amor de Cristo, alguien más les mostrará su modelo de amor, que no es el correcto. Y entonces nosotros lloraremos. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad. Nuestros hijos nos son entregados por un corto tiempo, pero ese tiempo es el tiempo que se necesita para formarlos para toda la vida. Si tu hijo ya salió de tu hogar, pídele a Dios que te dé la oportunidad de seguirle hablando, instruyendo, de seguir orando por él, de seguir siendo modelo, porque un hijo siempre necesita de un padre. A pesar que esté fuera viviendo, a pesar que sea un adulto, un hijo siempre volverá a buscar consejo. Mis hermanos, que ese consejo que esté en tus labios sea el consejo de la palabra de Dios, sea el consejo guiado por el Espíritu Santo, que no sea el consejo de tus labios, que no sea tu humanidad hablando. Amén. Debemos seguir el ejemplo dado por Dios. ¿Quién? Dios Padre. Él es el primer Padre. Es que si Él nos dice amen a sus hijos es porque Él ya nos amó a nosotros primero. Él no nos va a decir que hagamos algo que Él no haya hecho. Él no nos va a instruir y nos va a decir que demos un amor que Él no haya dado. Ese amor nosotros ya lo hemos recibido y solo nos pide que nosotros lo demos y lo manifestemos a nuestros hijos, ya que la disciplina da un sentido de consistencia a nuestros hijos. Por eso es que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Da un sentido de consistencia y una guía para el comportamiento correcto. Todos los niños necesitan una guía. Ahora hay una corriente de pensamiento que dice que a los niños no se les corrige, que a los niños se les deja hacer, que a los niños no se les dice no.
mis hermanos, siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo y guiado por la palabra de Dios, yo sé que Dios va a respaldar esa enseñanza de corrección, ¿sí? Recordándonos que la corrección no es una corrección con enojo, con cólera, con odio. La corrección debe de ser con amor. La corrección debe de ser con el deseo supremo de que nuestros hijos crezcan en la verdad. La corrección debe de ser con una disciplina guiada por la palabra de Dios. Debemos asegurarnos que disciplinamos a nuestros hijos desde un lugar de amor y nunca desde un lugar de ira. Porque cuando corregimos con enojo, herimos, lastimamos. Hermanos, si lo hemos hecho, recordemos y reconozcamos esos momentos en los cuales hemos tenido disciplina con enojo y con ira y vayamos a nuestros hijos y vayamos y seamos humildes y pidámosle a nuestros hijos que nos perdonen. Porque si ellos ven que nosotros somos capaces de reconocer nuestros errores, entonces ellos van a poder decir, mi padre realmente me enseña con el ejemplo, yo me he equivocado, voy a cambiar, voy a reconocer mi error. Disciplinemos con amor. Debemos recordar que si disciplinamos a nuestros hijos para mejorar su calidad de vida a un largo plazo, entonces nosotros estamos disciplinando con el amor de Dios. No es para ventilar nuestras emociones, mis hermanos, no es disciplinar a los hijos porque yo me siento frustrada y enojada porque no sacó la basura y no arregló su cuarto. Hermanos, si nosotros lo hacemos con amor, ese niño y ese adolescente y esa joven lo va a hacer sin necesidad que tú se lo digas. A veces es difícil, tenemos hijos, todos nuestros hijos son distintos, mis 4 hijas son distintas, tienen temperamentos distintos, pero yo les doy gracias a Dios por cada una de ellas, porque yo puedo visualizar lo que Dios tiene preparado para cada una de ellas, y es necesario que una tenga un temperamento más fuerte para que Dios le dé en la comisión que tiene para ella, y es necesario que la otra sea más dócil porque Dios le tiene otra comisión a ella. Y yo agradezco por la vida de mis hijas y cuando me he equivocado le digo, Señor, perdóname, y después voy con mis hijas y les digo, hijas, las abrazo y les digo, perdónenme, perdónenme, estoy molesta, perdónenme, no, puedo, no las puedo corregir así. Y ya cuando yo me he calmado, esperen que me calme. Cuando me he calmado, voy y hablo, mis amores, esto y esto no me pareció. Porque voy a corregir con ira y las voy a lastimar. Cuando es necesario, mis hermanos, reconocer esto, nosotros traeremos un gran cambio a nuestros hogares y a la disciplina de nuestros hijos. Si un niño no puede aprender a obedecer a un padre que es visible, y entendamos esto, él nunca aprenderá a obedecer a un Dios que no lo puede ver, humanamente hablando. ¿Sí? Si un niño no puede aprender a obedecer a un padre que es visible, él nunca aprenderá a obedecer a un Dios que no lo es, que no es visible. Pero mis hermanos, si un niño aprende a obedecer a un padre que es visible, aprenderá también a obedecer a un Dios que aunque no lo ve, sabe que es la figura paterna espiritual. Y entonces él aprenderá a obedecer a ese Dios que le ama, que le creó, que le determinó desde antes de la fundación del mundo para cosas grandes. Y yo siempre digo eso a mis hijas. Dios las predestinó para cosas grandes. Ustedes, yo oro por ellas y yo oro y les digo, serán madres de naciones. Dios las trajo a este mundo para que ustedes cumplan el propósito de Dios. Y mis hermanos, reconozco que me he equivocado en muchas ocasiones y yo creo que es lo más importante, pero le pido a Dios y con el amor de mi esposo que nos ayude y como padres que nos ayude a instruir a nuestras hijas en el amor, en la corrección y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Realmente deja que la manera de criar a tus hijos esté llena de gracia, esté llena de amor, esté llena de perdón, mientras atesoras, enseñas y modelas una vida honrada para tus hijos, una vida que refleje el aroma de Cristo y que tu matrimonio y que tu esposo y tu esposa, no sé si me está escuchando, marido o mujer, sean el reflejo del amor de Cristo en tu hogar, sean el reflejo de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Que tus hijos aprendan a amar viendo cómo ustedes se aman. Y mis hermanos, yo sé que hay muchos hogares en que los matrimonios ya no están
de que el esposo o la esposa ya no está, pero posiblemente no está porque pues falleció o posiblemente no está porque hubo un divorcio o una separación. Independientemente, mis hermanos, si esa persona sigue en esta tierra, tú le tienes que honrar, tú le tienes que amar con el amor de Cristo. Tus hijos tienen que ver esa actitud en ti. Tus hijos tienen que ver la forma en la que tú tratas a esa persona que también es su padre o su madre. ¿Por qué? Porque eso traerá bendición a sus vidas, porque tus hijos tienen la comisión de honrar a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y si tú no le enseñas a tus hijos a honrar a su padre y a su madre, ellos no tendrán larga vida en esta tierra. Y yo creo que tú quieres que tus hijos tengan larga vida en esta tierra. Mis hermanos, enseñamos a nuestros hijos a amar y a honrar y pidámosles a Dios que restaure nuestra vida para que podamos continuar creciendo en amor, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y con nuestros hijos. Ha sido de bendición para mí compartir con ustedes este tema y espero de verdad en Dios que haya tocado sus vidas, sus corazones, así como lo ha hecho a la mía. Amén. Ana, qué mensaje tan poderoso hablándonos de nuestras familias, nuestros hijos. Oh Cristo, hermosa la canción, propicia para aperturar esta socialización, estos aprendizajes de la hermana Sarai. Que el Señor le bendiga siempre. Agradecerle a Dios la oportunidad de poder servirle y honorarle en este día, desde la primera entrada de la mañana, con cada una de las partes que han hecho las hermanas en este servicio. Agradecerte, Señor, y honorarte siempre, Padre de las alturas. Eres tan precioso, tan grandioso, Jesús. Y trae cada palabra a cada persona que viene a disertar con nosotros, socializar, para hacernos recordar qué es lo importante, qué es lo bueno, qué es lo que vale la pena en el mundo. La familia ante todo, Jesús. Grande y poderoso eres, Señor. Protege cada uno de los proyectos de la hermana Sara y su familia. Cada uno de los pasos que van a dar sus hijas sean guiados por ti, Jesús. Cada una de las cosas que ellos tengan pensado ya sea decidido y analizado por ti, que eres el Dios que vive y reina, Jesús. Amado Padre, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de tener la hermana Sarai con nosotros en esta mañana. Dale vida, dale seguridad, sigue dándole esa sabiduría, esa protección. Cuida cada una de las cosas que ella hace. Bendice siempre su garganta, su voz, para que siga llevando tu mensaje a todos los espacios de la tierra. Bendiciones, hermana, y que este día y los que vienen sean de más dicha para usted y los suyos. Gracias por estar en la familia de Incumín. Bendiciones. Muchas